Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer rápidamente esos versículos. Es sobre la tentación de Jesús y dice en el nombre de Jesús: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Lo más curioso de este pasaje es que cada vez que el Señor le respondía al diablo era con escrito está, la palabra. Y para seguir ese hilo de pensamiento, yo quiero que también vayamos a Efesios 6:17. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ahí está Pablo hablándonos sobre la armadura del Espíritu. Y dice en el 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 16, perdón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando yo leí esos versículos, en una cierta forma yo como que pensé: ok, pero la espada es la palabra. Yo dije: pero la espada es como que algo de ataque, no de defensa. Pero después veo que dice que la defensa es la fe. O sea, lo que apaga los dardos del enemigo es la fe. Es lo que permite que podamos sobrepasar las tentaciones. Entonces, eso como que estaba como que, pero ¿qué significa eso? Y después yo vengo y leo en Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me encanta. Aleluya. Entonces yo dije como que, ok, ya entiendo. Entiendo por qué la palabra también nos ayuda a defendernos, porque por medio de la palabra produce la fe. Y no solamente es para que seamos salvos, no solamente que el escuchar la palabra es lo que nos permite venir a los caminos del Señor, porque es lo que produce fe. No solamente ahí, sino que constantemente escudriñar las palabras nos permite que nuestra fe siga aumentando, que nuestra fe continúe siendo fuerte, para que podamos entonces defendernos de los ataques del enemigo. Y sobre Jesús, si nos damos cuenta, casi en todos, o sea, cada vez que él contendía con alguien, o sea, era como que cada respuesta del Señor tenía casi siempre un escrito está. Cada respuesta del Señor tenía un escrito está. No solamente cuando querían contender con él, sino también cuando él quería hacerle entender algo a alguien. Siempre había un escrito está en las palabras del Señor. No era simplemente un conocimiento o un pensamiento que le llegaba a la cabeza. Había una base bíblica, había una base en las Escrituras. Y entender esto de que es por medio de la palabra que podemos vencer las tentaciones, y es por medio del escuchar la palabra que tenemos la fe para poder vencer las tentaciones.
Esto es algo importante, es demasiado importante, porque realmente hay mucha gente en la iglesia que batalla toda su vida con cosas, con adicciones o con pecados que cometen una y otra vez, que no pueden dejar, porque no entienden que no son sus fuerzas, es el escudo de la fe. No entienden que es la palabra. ¿Sabe? Ahora me recuerdo una vez que hubo un joven, cuando eso yo tenía como 16 años, no recuerdo, pero hubo un joven que se me acercó con una inquietud, y cuando eso yo no era muy maduro, que digamos, y él se me acercó con una inquietud. Él me dijo: hermano, mira, yo tengo un problema, y es que yo tengo un problema con la lujuria, y a veces yo estoy orando y termino de orar y como quiera peco. Y lamentablemente en ese tiempo yo no tenía mucha madurez, y básicamente lo que al final yo le dije era como que siguiera intentando con más fuerzas y orando y cosas así. Y yo no sabía que en ese momento ese era un terrible consejo, un consejo muy terrible. Y quizás yo digo como que wow, pero y por eso yo digo que a veces las palabras, por más bonitas y que del corazón que vengan, muchas veces no son las correctas. Aunque se parezcan muy bonitas, no son las que tienen más base bíblica. Pero si yo le hubiese dicho, quizás, que él no tenía que luchar, que Dios había vencido, si yo quizás le hubiese dicho: hermano, es la fe lo que te va a permitir eso, o sea, vencer eso. Cuando en tu mente tú tienes una batalla con el mal, porque cuando tú dejas que tu mente piense demasiado y batalle demasiado, cuando tú no puedes descansar en que Dios hizo algo, y que cada vez que a tu mente llegue lo que sea que no venga del Señor, tú ni siquiera le prestas atención, porque ya tú creíste, porque hay algo mayor en ti. Hay algo más poderoso que eso. Entonces será más sencillo. Y quizás yo no pude decirle cosas como esas. Quizás yo no le pude decir que escudriñara más las Escrituras, que entendiera a través de la palabra las bendiciones espirituales que están en Efesios, en los capítulos 1, 2 y 3. Quizás yo no le pude decir: mira, estudia esos capítulos para que tú entiendas las bendiciones espirituales que tienes en Cristo, para que tú entiendas por qué tú no tienes que luchar con eso, sino que ya Cristo venció esas cosas. Porque dice la palabra que crucificados fuimos con nuestras pasiones y deseos, que todo está hecho ya. Por eso yo digo, la palabra es la que tiene el poder. La palabra es la que tiene el poder para que nosotros podamos vencer muchas cosas. La palabra es la que tiene el poder para las tentaciones, para enfrentar las pruebas. Y ya para finalizar, yo quiero que vayamos por algunos de los errores comunes que nosotros cometemos cuando estudiamos las Escrituras. Y uno de los errores que nosotros cometemos cuando estudiamos las Escrituras es identificarnos como el héroe de la historia. Y al leer la Biblia siempre debemos entender que el personaje principal es Cristo, no nosotros. Nosotros simplemente somos como un actor de reparto dentro de la historia del protagonista, que es Cristo. Y a veces creemos que nosotros somos el protagonista y Cristo es uno de los personajes de nuestra historia. Es algo muy difícil para nosotros, como que poder entender eso y poder entender que todo debe estar centrado en Cristo. Un error que va muy conectado a eso es que muchas veces nos identificamos con el que hace lo bueno en la Biblia, pero no con el que hace lo malo. A veces nosotros nos identificamos y decimos: wow, el pueblo de Israel era tan malo que volvió después, que estaba diciendo de que como que señora, ya estábamos bien en Egipto. Y a veces nosotros nunca nos identificamos con ese mismo pueblo y decimos como que nosotros hacemos lo mismo. Es como que cada vez que leamos la Biblia entendamos que probablemente nosotros no seamos David, quizás seamos Saúl. O quizás no seamos ninguno de los dos.
Porque otra cosa es que nosotros siempre creemos que somos David o que somos Daniel. Entendemos que Daniel, David eran personas, ellos eran ellos, nosotros somos personas diferentes. A veces decimos de que no, porque tú necesitas un Saúl para que seas un David. Y ese tipo de cosas que realmente no son lo que la Biblia nos trata de hacer entender. Te digo porque hay un grave error en entender que, por ejemplo, tú eres un David, o como sea. Porque probablemente tú digas, ok, yo soy muy usado por el Señor, pero tengo tantas debilidades, porque mira lo que David hizo. Mira cómo David, todos los errores que cometió David de adulterio y de asesinato. Y entonces venimos con lo de que el Señor nos puede usar con tantas cosas que nosotros tenemos. Y ahí que está el problema. Lo que debemos entender es que la Biblia se encarga de manchar la reputación de cada persona, cada personaje de la Biblia, excepto una sola, Cristo. Todas las personas que están en la Biblia tuvieron muchos errores y la Biblia se encarga de decirte, lo miro, tuvieron eso, hizo aquello. Pero el Señor fue el único que era perfecto. Y entonces cuando entendemos eso, vamos a entender que nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo verdadero en la Biblia es Cristo, no son ninguno de los demás. Y que muchas personas que tuvieron el Antiguo Testamento no estuvieron con los beneficios que nosotros tenemos del Espíritu Santo, de que ya Cristo venció por nosotros. Y a veces yo me pongo a pensar si quizás David o alguna de esas personas hubiese estado del lado de nosotros con los beneficios que nosotros tuviésemos, quizás fueran una persona que tú dijeras, wow. Entonces eso es algo muy importante, entender eso. Finalmente, uno de los errores también cometemos es que sacamos la Biblia de contexto muchísimas veces. Y algo que debemos entender. Siempre que leamos un pasaje de la Biblia, un versículo, vamos a tratar de leer toda la historia, todo el texto completo. Porque a veces, aunque parezca como que, ok, este versículo cabe aquí, se ve bien, como que, wow, pero a veces no está hablando de lo que nosotros queremos hablar. Y tenemos que entender eso. Y muchas veces lo que dice la Biblia en una parte se le está diciendo a una persona en específico, quizás no te lo está diciendo a ti. Pero bueno, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ya para finalizar, quiero que, como que reflexionemos en todas las cosas que podemos ver hoy, tanto de la importancia práctica que tiene la Biblia en nuestra vida, de por qué debemos escudriñarla con tantas fuerzas, tanto para examinarnos a nosotros mismos, para examinar las enseñanzas que se nos dan, que sean verdaderamente basadas en verdad bíblica. Porque de verdad, la Biblia dice que en una ocasión decía que por falta de conocimiento perecía su pueblo. Y yo no sabía que eso era tan verdad, hasta que yo me di cuenta de tantos errores que yo cometí porque no tenía una verdad bíblica. Porque no conocía cosas que decía la Biblia, que si quizás yo hubiese sabido desde un principio, no hubiese cometido tantos errores. Entonces, vamos a tratar de escudriñar mucho la Biblia, de estudiar la Biblia, de entender que debemos de escuchar más o igual a Dios de lo que le hablamos, sea en oración o en adoración, porque lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros es más fuerte que lo que nosotros podemos decirle a Él, es más poderoso. Amén. Hasta aquí la oportunidad, la persona que continúa.